citando la Biblia en el libro de Jeremías, que es en el capítulo 17, versículo 5, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su confianza en un ser humano, alejando de mí su corazón. Y es que esto tiene mucha verdad, porque es así como mucha gente hemos tomado más confianza en otros hombres, y solamente por la necesidad de, a veces hasta de sobrevivir, de mantenernos, de tener una vida segura. Y hasta les voy a contar una historia que viví cuando yo tenía 15 años, precisamente aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, donde ahorita voy caminando por el camino de Lagos a la Unión de San Antonio. Hay una hacienda muy vieja que se llama San Ángel, y ahí estuve yo trabajando en ese tiempo, viviendo, y conocí a un señor que era encargado de esa hacienda. Y resultó que ese señor, él tenía también sus hijos, y todos se dedicaban a cuidar la hacienda. Eran caballerangos, daban de comer a los animales. Y este señor pues era güerito. Es lo que se me hace a veces increíble, como hasta entre la misma gente blanca, más que nativos de aquí de México, eran más sumisos que ni los mismos nativos. Y puede pues tener una cierta realidad esto, porque pues yo lo viví, y vi cómo este señor, cuando llegaba el llamado mayordomo, que vivía en León, Guanajuato, iba cada 8 días, los viernes, a visitar la hacienda. Y claro, este señor llamado Bernal, él pues iba a checar cómo iba caminando la empresa de la hacienda, iba a visitar a sus trabajadores, a su encargado. Y cuando llegaba don Bernal, el señor encargado de la hacienda, el señor que cuidaba todo lo que en ella había, él lo recibía con besos en las botas. Y a mí se me hacía increíble. Imaginemos nada más esa actitud. A lo mejor hoy en día pensamos que ya no se ve, pero ahorita les voy a explicar por qué todavía sigue habiendo ese tipo de acciones de unos blancos hacia los otros. Y claro que esto es indignante. Sin embargo, está la cosa de que este señor pues así lo recibía semana tras semana, haciéndole honores a don Bernal, que ni siquiera era el dueño de la hacienda. Se arrodillaba, se hincaba y le besaba las botas, y don Bernal ya lo sabía, que cada que llegaba a la hacienda, el señor, su trabajador, le tendría que besar las botas, y así era. Y al analizar esto, pues yo lo que quiero decir es como hay veces que, o sí, hay muchas ocasiones en las que mucha gente besa los pies a los mismos hombres. Y es por eso cito este versículo, este capítulo, porque es una realidad lo que dice allí. Y aunque
somos de tendencia católica, aún así, a sabiendas de que esto es una humillación para sí mismo, simplemente pues se sigue haciendo lo mismo, y muchos blancos todavía le besan las patas a los blancos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente he visto durante toda mi vida cómo, por ejemplo, en la política, esto sucede muy frecuentemente. Ya vemos, por ejemplo, muchos diputados cómo han estado sumisos a los dueños, por ejemplo, de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque pueden recibir un hueso de sus acciones, y hagan de cuenta que es una manera de hacer la barba, como se dice aquí vulgarmente en México. Tendrían que hacer la barba para poderse ganar un puesto, y aparte hacer favores, muchos favores. Ya vemos, por ejemplo, Alito Moreno, cómo sometía a muchas personas, a mujeres, que se acostaran con él, y así dándoles un hueso, de hecho hasta vendiendo el puesto. Aparte de que las diputadas se acuestan con él, aún así las hace que se acuesten con él, y esto ha sido muy publicado. Claro que pues podrían estas personas decir que eso no es humillación, porque de hecho a ellos no les conviene para nada que pues se les vea de esa manera tan baja, y es precisamente lo que este versículo quiere decir: que maldito el hombre que pone su finca en un ser humano, ya que piensa que dicho ser humano, tal persona, es la única persona que puede salvarla, que puede asegurarle la vida. Ya ven que nuestra necesidad de sobrevivencia, de tener que estarnos manteniendo de algo, a veces es necesario hacer ese tipo de acciones tan bajas, simplemente para poder solventar las necesidades de la vida. Aquí tenemos la iglesia de Lagos de Moreno, Jalisco. Es muy bonita. Los templos son muy bonitos. Y así estas personas, pues, todavía es muy común que hagan ese tipo de acciones, y aunque sepan que tal acción es una vileza, pues aún así lo hacen. ¿Para qué? Pues por la necesidad de confiar en otra persona que les está dando una seguridad de vida, y de esta manera le besan las patas a los que tienen la manera de darles un huesito, un puesto, porque es lo que en realidad puede hacerles recibir algo de dinero, y de hecho hasta mucho dinero, porque pues si hacen eso, pues ni siquiera van a tener escrúpulos para saquear a la nación, para estarla vendiendo. Por ejemplo, ya vemos en los
partidos anteriores en el periodo neoliberal, cómo la gente, los diputados vendían a la patria a los extranjeros solo por moches, y aún así todavía andan persistiendo en hacer esto, nada más que hoy con las nuevas políticas de lo que se llama la Cuarta Transformación, pues trata de evitar este tipo de denigración humana, de denigración individual, y así es como por esta necesidad de sobrevivencia, de hecho hasta la necesidad de tener poder y de tener prestigio y de tener un nivel socioeconómico muy alto, esta gente, diputados y muchos políticos, de hecho hasta empleados, pues denigran su ser individual a tal grado que se ponen en los niveles más bajos de conciencia humana. Y precisamente el versículo 5 del capítulo 17 del libro de Jeremías lo que trata de hacer es concientizar a mucha gente, nada más que desgraciadamente ya la conciencia humana ha quedado ya casi olvidada, ya muy oculta, ya no se les hace caso a estos tipos de enseñanzas que pues también se puede encontrar en mucho, principalmente en los escritos bíblicos. Claro que muchos vemos a la Biblia como algo manipulable, algo que manipula al ser humano, pero en realidad ya yéndose a obedecer todo lo que allí tiene, lo que enseña, este tipo de enseñanza, pues sí trata de hacer a la gente entender que lo que más importa es la evolución humana, la evolución de la conciencia. El problema es que hoy en día ya no se sabe ni lo que es la conciencia, eso ya se ha olvidado bastante, ya casi no se tiene mucha noción de lo que es la conciencia como antes, hace miles de años la gente la tenía, la gente del hombre, de los hombres principio. Y aquí estamos frente a la puerta de la iglesia de Lagos de Moreno, Jalisco, que es muy bonita, y vamos a mostrar algo de esto. Ahí tenemos el templo, ahí tenemos el féretro de San Hermión, un soldado romano convertido al cristianismo. Este santo fue traído de Roma, especialmente aquí a Lagos de Moreno, Jalisco, en esta gran catedral.
De modo que si tomamos conciencia, si hacemos conciencia en cada uno de nosotros, tendríamos más la oportunidad de ser más felices en el mundo y tener más capacidad para podernos mantener de una manera sumamente honesta, porque precisamente el mundo a través de la historia, la humanidad, muchas de la humanidad a través de la historia, pues hemos perdido completamente la conciencia, y eso es lo que hasta hoy en día nos ha hecho ver cómo la gente misma por sí solos se humillan a otros que supuestamente tienen la batuta del poder y la economía para hacer sentir que pueden dar sostenimiento a otros. Entonces ya no andarle besando más las patas a otros, porque eso es, como les digo, lo que yo he tenido de experiencia, lo que he visto.